Pero hay tereímingo primero que ape oremos y no ara hace nunca hina llamar a salón fuera ella pues arebeña nerevia poja ora peja lleva acá tu sei kwa peja hawe peja llava pejo jamaco a peña en tumbi coba cotembia poa de pueblo Sanapanaui ve oñimote no deba y amo maite y caray Romario Teitaro lleva agua de caray Romario, muchísimas gracias por su presencia. Sabemos del arduo trabajo que vienen realizando y el esforzado trabajo que realizan voluntariamente, siempre en este caso los hablantes. Y eso tiene un valor agregado, ¿verdad? Registrar la lengua, que la lengua se registre, una lengua en peligro de extinción. Tenemos que señalar la lengua del pueblo Sanapaná, es una lengua en peligro de extinción en nuestro país. Y que sea registrada por los propios hablantes tiene un valor agregado. Rishitereimba es inala iñe jaraboí oñe pia aramoja jacate oñe ja oñunga tu jobe iñe ani jamua o hueco urapear. Se maitei por idea copijare depe añete jape Secretaría de Política Lingüística uide ore cuidado de capture coaco en Japón y pero vagina e roi cuau camino de a arawi de e cuau ka matapisha Sanapana o versión árabe pero pretendía por oñe muy mutaja allí para pero muy pirua hay fuera hay seite pueblo Sanapana hay a cubierbe y hay nado un buque mise a ese hina pueblo Sanapana allí con mi jamás se fuera Sanapana atu usamos está llegando oye apañan de mi cuey ya ni entramos tu fuera de allí a usted va a gente pego allá por se usamos ya con mi jamás se fuera ahí au peña no mi jamás supe hay deja subir te original que te día poco que vas a actuar muy bien no que se llama yo y por algo de cuajina ñande está Paraguay Constitución Nacional de Ley Iguazú 1992 a ley Guareje y ñande está en país allí para pluricultural y lingüe para y que todas las demás lenguas integran el patrimonio cultural de la nación. Pero la Constitución Nacional integra las demás lenguas, no mencionáis Ligina Maba, Paumea, Miñe, Ayema. Catu Ariel Basada Cuepe de 2021, PTI decreto 5377 Rupibe, Securí, de reconocimiento, Ayema. Viajina decreto Rupibe, entonces, Oñe, Boayeja, Oye, Cuauca. Umi en lenguas indígenas a familia lingüística oñe moañe teja empezáramos Paraguay oñe varamos ahí ya coripetei castellano que ya estamos de cuestión jurídica y catuara oñe cotemes en la origen saca por la vez a de Constitución Nacional de Iguazú empezáramos no me saca por ahí la escuela apenas si tenéis a ver PAP decreto jurí y captures ella es totalmente reconocido como lengua, como familia lingüística existente en la República del Paraguay. Es importante marcar un poco que en la República del Paraguay tenemos 19 pueblos indígenas. Estos 19 pueblos se dividen un poco en familias lingüísticas. Familia lingüística, pues vamos a decir que éramos castellanos que se agrupan en esos grupos teniendo en cuenta un poco ciertas características y similitudes que reúnen principalmente en el aspecto lingüístico estos pueblos. A veces usamos 5 familias lingüísticas de Pupe o con 19 lenguas de las 19 pueblos de Atena. Con cantidad de 19 pueblos que habla oficialmente ya manejada para Maiteramo desde el Estado paraguayo. Catu oñeñe japejinas en Libercuera hoy beba y sajina ate indígena cuera ate jacuera estiva no orero y vejina probablemente que sean su hipota de jina ya esa cuarta y catu cada hoy 20 pueblos añete jala ya pues espera hueco derecho ya era de autodeterminación aunque
seguramente abrigo guape ya cuando hay 5 familias lingüísticas ya eo hinanyamo de Samuco, Mataco Mataguayo, Mascoy, Guaycurú, Aguarani. Cuando hina Sanapaná ya ella le llamo de Sanapaná ya se va a Sanapaná y de familia lingüística Mascoy y después no se llama ya. Entonces 19 pueblos reunidos en 5 familias lingüísticas. Y el pueblo Sanapaná pertenece a esta familia juntamente con los Enchet, Tomascoy, Angaite, Hawana. Ya veo Pepe, y ya se cuenta Gina, y en el Paraguay, hoy un indígena ate, oye, Eva hoy en riesgo, cuando hay Gina, y en Güera o Paro Piedra. A upea a usted ya se acabe familia lingüística más coi después voy a ir bojapu ate ape bojapu a usted vejina hoy justamente Sanapaná. Hoy estudios el día en riesgo de extinción en riesgo ahí allá de desaparición ya esa cual es vejina y en Güera o Güera o Pueblo de a peligro de extinción de algo y catoñi poco a que a vagina beja de cuera Sanapaná haisha a muñepinua a pea tu se tereimba upiare ko pujare de dore wana tu se tereimba o de ore core de kota pisha hina ko abiyanda ku tebe a o me umia wañan de ko tembia po oñimo pe vagina ko ana ya he chapa y en güera noña carapu abeja na imbarete de ojo. Doctor, estudiante de la carrera de Derecho, nacido en el Chaco paraguayo, vive en la comunidad Anaconda, miembro coordinador de la Organización de Comunidades Unidas, MENDEP o CUM, forma parte de la Comisión Lingüística de la Lengua Paiboná, Sanapaná, es traductor e intérprete del Poder Judicial para el pueblo Sanapaná. Ya se queda con nosotros entonces el señor Romario Ramón Teitaro. Buenos días, presente, interesado en este acto de iniciativa, nuestros trabajos como pueblo Sanapaná. Y brevemente para como iniciamos nuestros trabajos por interés por elaborar nuestro diccionario propio como pueblo Sanapaná, así de entender nuestro pueblo y en general. Hace cuestión de mucho tiempo que fue iniciado, voy a ir mencionando alguna que no mencionó acá en nuestro programa. Fue iniciativa de la Biblia, hacer un traductor de la Biblia que podemos en nuestro pueblo entender, adaptar lo que está, lo que se habla, lo que se enseña en la Biblia. Y a través del misionero Leo Tribus, y ahí surgió más así para crear un diccionario de los pueblos Sanapaná, como nuestras iniciativas, tanto los profesores y otros colaboradores, iniciamos nuestra propia voluntad para que más adelante podemos usar nuestras propias lenguas, tanto y otros materiales que podemos hacer traducir en nuestra lengua. Y tenemos un 17 a veces en letra alfabético, lo cual que forma parte de nuestro lengua alfabético de la idioma Sanapaná. Y con esto también los consonantes juntamos 15 consonantes de la letra que se como en castellano, 15 consonantes y 3 vocales que son
que son nuestro propio letras, digamos, nuestro propio idioma, Payumá. Y también la Sanapana no es lo que son lo nuestro es Netlet. Término Sanapana es antropólogo, tal vez nunca ha gustado eso. No es correcto para nosotros, sino aceptamos ¿no? para que nos identifique. Nuestro es el Netlet, Sanapana. Y son largas historias. La lengua Sanapana, una lengua milenaria, y más ahora los jóvenes son adaptados a los nuevos idiomas, pero hay ancianos que usan sus propias lenguas, su origen, nuestro origen, y con esto estamos preparando en esta letra. Usamos para hacer nuestro diccionario que llevará 3 traducciones, en guaraní, en castellano y en español. Eso probable y ya tenemos casi 11.000 palabras. Queríamos alcanzar a 15.000 palabras para crear ya nuestro diccionario, así para ver cómo podemos hacer nuestros libros, o sea, imprimir o publicar en general, o sea, en público. En esta historia de Pueblo Sanapana son casi esparcidos del Chaco, tanto Concepción y otros departamentos. En Puerto Casado era el origen de nuestro pueblo. Son pequeños que nosotros iniciamos hace cuestiones 5 años. Empezamos en la elaboración de nuestro propio diccionario para el pueblo Sanapana. Queremos que salga nuestro diccionario así para distribuir en general, tanto en la escuela, otras instituciones que son muy importantes para nosotros en este lengua. Nuestro propio idioma valoramos y no queremos que nos termine, o sea, queremos que sea para siempre. En cuestiones estamos entre 12 comisiones que forman parte de la comisión de lingüística, que estamos apoyando unos a otros para elaborar en el proceso de diccionario. Algunos profesores y otros son no, y como integramos en general. Y en estas pequeñas presentaciones yo creo que no tenemos mucho para decirte, pero estamos en proceso. No tenemos más informaciones y queremos llegar a 15.000 palabras para completar nuestro diccionario y así elaborar ya como nuestro propio diccionario. Y el tema de Sanapana es una comunidad contamos en 6 comunidades, y unos que son despojados su tierra en Puerto Casado, que era en Carantay Pucú, que compraron en un sectamún, y otros Sanapana que ganó la sentencia en la Corte Interamericana de Samucasí. Vivimos esparcidos en el Chaco, algunos que están en Puerto Casado, pero todavía no fuimos en visita para ver cómo recuperar nuestras lenguas. Y nada más para compartir en una pequeña que nosotros estamos iniciando como comunidades, cómo podemos ir trabajando. Y muchas gracias. Para
cerrar nuestra presentación es nuestro idioma, es Huanla. Se cierra Huanla. Ese es nuestro idioma, cierre de Huanla. Y Tazopal también. Eso es algunas palabras que quiere escuchar, vamos a decir. Lo que interesaría. Muchas gracias. Sí, Tazopa Mukamasu Sopuena. Tamamana Luyata Yatnimaka. Sinamakin Payoma Nemfit. Kitian kuna wala isa na pana. Taman ma ingkay Yatnimaka Payaw Ningo Irimpas yung tinmami ka ma Payoma. Nanimaka Artigisika Wakar. Diksyonaryo. Ingka pasingwa tata ilan niya magkatan ni Kalita Nenfit, yung profesor, hindi niyo may weta. Taman may ilas no wala yung payuma. Payuma yan ko inanin ko sana pa na. O Nenfit. Muchas gracias. Ayuda del gobierno no hay por el momento. Es que nosotros iniciamos nuestra propia iniciativa. Así nomás, así para ir más adelante, tal vez podría tener ayuda. Y más adelante, el tema de gobierno no. Estamos con las organizaciones, así podemos ver ayuda o necesidad que podemos así reunir alguna estadía en la oración de diccionario. 4,000 restantes de palabras que estamos juntando, estamos trabajando con los ancianos que son de más de 70 años por ahí, que son que habla su propio origen, o sea, idioma. Con eso trabajamos y consultamos las cosas que nosotros nos faltan, así nuestra convivencia actual, y con estamos trabajando a los más edad que tienen, que ellos usan su propio lengua, no nosotros a veces usamos los idiomas, adaptamos a otro idioma, a veces en castellano, a veces en guaraní, y eso chévere. Y no puedo decir exactamente cuántas palabras tenemos, las palabras no terminan, y justamente eso, por ahí supongamos 30,000, eso, y nunca vamos a terminar las palabras. Todavía no está en traducción de la Biblia, están en proceso, terminó el Antiguo Testamento, ahora está en punto de terminar el Nuevo Testamento. Ahí van a ir lanzando. Sí, tenemos unos materiales que son para preescolares o jardines que usamos nuestros propios idiomas, y lastimosamente MEC no está pudiendo reconocer un profesor de la lengua de nuestro pueblo. Eso es lo más dificultoso. No tenemos un rubro especial para que asignar un docente y tal comunidad, sabiendo que también hay otras comunidades que no están hablando en nuestra lengua, ya solo en guaraní, a la otra parte son casi 40% de otras comunidades que no hablan los chicos nuestro propio idioma, como La Palmera, otra comunidad. Eso también es nuestra dificultad de cómo podemos hacer y trabajar y fortalecer educativamente hablando. Muchas gracias.